Muchas gracias, profesor. Y nada más para modo de presentación, estamos con el profesor Fernando de Jesús Amezquita López, al cual le vamos a realizar una pequeña entrevista. Profesor, ¿nos podría contar sobre su trayectoria académica desde que comenzó sus estudios universitarios? Bien, inicié en 1969 la carrera de químico. Antes de terminar mi preparación, en 1972, tuve la oportunidad de que, debido a que teníamos ya planeado en la organización de los cursos, tanto para ingenieros químicos, químicos farmacéuticos, biólogos y químicos, una estancia durante el verano, y en esa estancia la finalidad era que tuviéramos contacto ya sea con las empresas o con centros de investigación. En mi caso, yo estuve en el Instituto de Química de la UNAM en el verano de 1972. Esto para mí fue algo fabuloso, muy bonito, lo disfruté mucho, aunque solamente fue el periodo de vacaciones, pero nos presentaba una opción muy grande de tener contacto con investigadores, y en mi caso conocí a investigadores de una talla internacional. El director del Instituto de Química de la UNAM era el doctor José Romo Armería. El doctor Romo Armería, para quienes no hayan oído hablar de él fue de los iniciadores de la investigación sobre el barbasco, que después condujo a toda una serie de investigaciones que finalmente llevaron a la síntesis de hormonas que culminaron en algunas aplicaciones de ese tiempo, aplicaciones de gran impacto. El doctor Romo Armería, cuando llego yo, le sorprende que yo lo que quería era aprender instrumentación, porque casi todos los que iban a trabajo de laboratorio, y casi todos los que estuvieron antes de mí hicieron unas síntesis o un aislamiento, síntesis sobre algo que ellos aislaban de un producto natural, y en mi caso yo tenía otra perspectiva. Entonces me dijo que pues que no enseñaban instrumentación, pero que me iba a pasar al área donde trabajaban espectroscopia ultravioleta y espectroscopia infrarroja. Era un equipo muy animoso, estaba dirigido por el entonces químico Noé Rosas. Ese año, para la preparación de los técnicos del Instituto de Química, fue una etapa muy crucial, un poco unido a lo que yo fui a hacer. Ellos se dieron cuenta que todos los técnicos que estaban manejando equipos en las diferentes áreas de espectroscopía eran nada más tenían nada más el título de licenciatura, y todos ellos eran químicos. No recuerdo si alguno con los que traté era QFB, pero eran químicos. Ahí estaba el doctor Eduardo Díaz, y el doctor Eduardo Díaz, él era el técnico que manejaba la resonancia magnético-nuclear. Y el doctor Eduardo Díaz, siendo químico, ya había trabajado con el doctor Pedro Joseph Nathan, que ellos publicaron un libro clásico de la técnica de resonancia magnético-nuclear. Entonces yo quería estar en el laboratorio de resonancia, pero me dijo el doctor Eduardo Díaz que estaba muy presionado precisamente por su trabajo de maestría. Entonces, como les decía, ya todos ellos tenían que irse preparando, porque pues siendo técnicos, y algunas veces querían que los pusieran en los artículos, y pues había cierto
temor en que pues que afuera dijeran, bueno, pues pero estos nada más son químicos, no tienen otra preparación. Entonces los obligaron a hacer maestría y después el doctorado. Entonces yo estuve ahí con la parte de espectroscopía ultravioleta y visible, y además con la espectroscopía infrarroja. Me fue muy útil, aprendí muchísimo con ellos. Era un ambiente muy jocoso, porque todos los que estaban ahí, pues había una camaradería fabulosa. Y casi todos todos los que llegaban a estudiar, era muy curioso. Recuerdo que casi todos llegaban de traje y después se ponían su bata. Y la mayoría que estaban en ese tiempo en el Instituto de Química como aspirantes a maestría, la mayoría eran de la Universidad de Puebla. Entonces, como les decía, era un ambiente muy peculiar. La torre de ciencias, que era donde estaba el Instituto de Química, la torre de ciencias, en los últimos 2 pisos estaba química. Ya cuando uno llegaba al piso 12 ya empezaba a oler a acetato de metil, porque precisamente como trabajaban productos naturales, una de las formas más recurrentes para extraer un producto natural es usar acetato de metil, que pues es sumamente dañino para el hígado. Y precisamente al cabo de los años me di cuenta que el doctor Romo Armería falleció precisamente por lesión en el hígado. Él no tomaba, era workahólico, era amante del trabajo, una persona sí, por ser muy adicto al trabajo, pues era exigente en cuanto a la presencia, en cuanto al desarrollo, etcétera. Que teníamos nuestro horario bien establecido. Ya a las 7 de la noche ya todo el mundo tratábamos de salir, y más porque a mí me toca ir al Instituto de Química en un momento en que quienes puedan ver este video y tengan mi edad sabrán que ese año estaba tomada la torre de rectoría de la UNAM. Entonces no había autobuses, todo era como acomodado a cierta circunstancia. El Instituto de Química trabajaba, porque pues lo dejaron trabajar, pero estaba todo bloqueado. Una serie de personajes que curiosamente salían en los periódicos, estaban en las oficinas administrativas de la UNAM. Yo puedo decirlo lo digo de esta manera, una bola de patanes ahí que se adueñaron de rectoría. Y esta, la torre de rectoría, pues es la torre de la parte administrativa. Y curiosamente, por si casi nadie lo sabe, la torre de rectoría tiene un helipuerto. Entonces está en los periódicos. No me acuerdo de los nombres de estos, porque hay algunos detalles muy curiosos que después pasaron, que había un fulano por ahí que le decían el Mosh, y que pues coincidió con la participación de Carlos Simas y su esposa. Les dejo de tarea que busquen quién era su esposa de Carlos Simas. Y pues en esa etapa, en ese momento estaba tomado por esta bola de rufianes. Ya les he dicho patanes, ahora les digo rufianes. Entonces no había forma de llegar a la UNAM con facilidad. Llegaba uno a venir a la universidad. Yo era la primera vez que iba a México, curiosamente. Era la primera vez que iba a México, y un amigo mío me hizo un plano así, completamente descriptivo. Vas a llegar a la estación de autobuses, que entonces no existía todavía la terminal del norte. Los autobuses llegaban
a una parte cerca del centro, no exactamente en Buenavista, que era donde estaba la estación del ferrocarril, pero estaba cercano. Y entonces me dice, de ahí vas a caminar tantas cuadras, vas a llegar a la terminal del metro de Monumento de la Revolución, tomas, te tienes que fijar hacia dónde va el metro, porque tiene dos direcciones, tú vas hacia tal parte. Entonces, como yo iba a estar hospedado cerca del Palacio Nacional, pues me tenía que bajar en la estación del metro que da a Palacio, está abajo del Palacio Nacional, que no se llama exactamente terminal de Palacio Nacional, es la que queda abajo de la plancha del Zócalo, terminal del Zócalo. Entonces yo iba a vivir me dio alojamiento la tía de una compañera mía, y entonces vivía en una calle pequeña que está atrás del Palacio, a un costado del Palacio Nacional, y que se llama Primo Verdad, que tiene la peculiaridad de que ahí se hacen todos los uniformes de los militares. Si quien necesitas un disfraz de militar, vas ahí y lo compras. Todavía existe ese pedacito, porque terminaba en lo que en la esquina estaba una casa que era famosa porque era para estudiantes, y a un costado, en ese tiempo todavía había casas, ahora ya no, ahora está el museo que corresponde a que encontraron cuando andaban haciendo algún movimiento, y se dieron cuenta que allí estaba precisamente lo que se llama, perdónenme, ahorita me acuerdo, es lo que está en el centro, el monumento más grande que está en el centro, a un lado del Palacio Nacional, no está exactamente a un lado, pero está pegado, que es el Templo Mayor. Encontraron por casualidad ahí los restos, estaban haciendo algo, no sé qué estaban haciendo, y esto que les digo, en ese tiempo, en el 72, todavía había casas cubriendo la parte del Templo Mayor. Es curioso para mí, porque pues lo vi cuando podía uno caminaba por ahí, entonces había casas, había calles. Entonces ya después, en 1982, que tuve la oportunidad de llevar unos alumnos más bien yo me colé, y ya después fuimos a andar por allí en México, y volviendo a cuando yo hice mi estancia, pues me quedo ahí en Primo Verdad. Entonces tenía que tomar el metro, ya habiendo estado bien adoctrinado, el metro hasta la última estación, que en ese tiempo ese metro no llegaba a donde llega ahorita. En ese tiempo era Ermita, Iztapalapa la línea. Entonces me bajaba en Iztapalapa, ahora tomaba un autobús, llegaba a Avenida Universidad, y pues entonces de ahí nos íbamos, pedíamos ride o tomábamos un camión, pero ahí aprendí a tomar ride, no lo había hecho nunca antes. Y salíamos, estaba muy restringida la entrada de autobuses. Debo decir que era una experiencia nueva, salir a determinada hora, buscar, si comía ahí en el restaurante de la UNAM, que pues la verdad era muy malito. Y la tía de mi amiga me dijo, vente a comer acá. Había veces, entonces, para hacer tiempo, terminado, imagínense, me iba otra vez hacia el regreso a Primo Verdad, a través del Zócalo. Luego hay cosas muy curiosas, porque en ese tiempo, en la avenida Francisco y Madero, siempre dice uno Francisco y Madero, pero piensa uno que son dos. No,
Francisco Irdalecio, Madero. En esa avenida había puras casas de subasta, puras subasta. Pasaba uno caminando y oía puras, sí, todas estaban subastando ahí, con mucha gente ahí sentada bien. Me divertía mucho verlos. Ahora ya no, ahora ya cambiaron. Ahora lo que hay son muchas tiendas de ropa. Precisamente para coraje de algunos, casi todos son de empresas españolas. Yo no tengo nada en contra. Entonces, pues me regresaba y luego ahí voy otra vez. No lo hice todos los días, la verdad, porque lo hice una que otra vez y esto es muy complicado. Y luego para llegar allá y estar unas pocas horas y luego ya en la noche regresarme. Total, aprendí muchísimo. Fue para mí muy gratificante porque pues lo que yo había visto de espectroscopía era otra forma de ver la instrumentación. Mi queridísimo maestro, el ingeniero Álvaro García, tenía una visión un poco más hacia la parte de diseño de instrumentos y la parte de fundamento, de la utilidad de la técnica, de la predicción de longitudes de onda, etcétera, pues, ¿no? Y me entretenía mucho, me mandaban a la biblioteca, vete a la biblioteca a consultar esto. Ahí conocí el libro del que después fue para mí, del que puedo decir así, me enamoré, fue el Silverstein. Entonces en ese tiempo ya salía la segunda edición y bueno, pues tuve la oportunidad de regresando, entonces sí me dijo el que era director de la escuela de química, todavía era escuela en el 72, me dijo que iba a dar el laboratorio de instrumentación. El laboratorio de instrumentación tenía obviamente una perspectiva muy diferente por los instrumentos que teníamos. En ese momento contábamos con un espectrómetro de infrarrojo marca Beckman modelo Microspec. Ese instrumento está guardado. La verdad es un instrumento que todavía funciona, que toma la parte esencial de la espectroscopia infrarroja. ¿Qué es? Tiene una fuente térmica, tiene un monocromador, tiene su sistema de detección. Es sorprendente porque a veces lo he sacado cuando algunos estudiantes curiosos me dicen que los muestre, los saco, porque tiene su forma de retirarlo de donde está, porque hay que desarmar, hay que quitar los tornillos de las bisagras para que pueda salir, y entonces ya ven cómo trabaja, etc. Entonces teníamos para visible en ese tiempo no teníamos infrarrojo, teníamos un cromatógrafo de gases que habían regalado, un cromatógrafo de gases Varian, ese cromatógrafo trabajó hasta que dio el registrador. Es muy curioso porque ese cromatógrafo de gases era Varian, no me acuerdo exactamente, a ver si platicando me acuerdo del modelo. Era un cubo y tenía obviamente los componentes básicos de un cromatógrafo de gases, pero además como tenía detector de ionización de flama, pues tenía un generador de hidrógeno y ionización de flama. Bueno, recordemos que un cromatógrafo de gases es un equipo muy simple, es una estufa. Necesita una cámara de inyección donde la muestra pasa a la fase de vapor, luego la columna que está dentro de un horno y finalmente llega el detector. Entonces, antes de usar ese cromatógrafo de gases Varian Anaspec,
eh, usaban una estufa que habían adaptado las personas inquietísimas de las que no he hablado, y ahí hacían los estudios de cromatografía. Hacían de preguntar, bueno, ¿y la columna? Bueno, pues quién sabe cromatografía. Podrá darse cuenta que muchos absorbentes, como sílica, incluso hay algunos que teniendo como el cuidado puede servir un cromatógrafo de gases, empacado, usando algunos empaques muy fáciles de conseguir como sólidos. Y entonces usaban usaban eso como cromatógrafo, pero donaron un cromatógrafo de gases, Varia, Anaspec, que se echó a andar, y pues ahí hacíamos unas prácticas muy diferentes de las que hacemos ahora, muy diferentes. Estos aparatos también teníamos, los industriales de Salamanca también donaron. Me parece que el cromatógrafo de gases lo donaron también los empresarios de Salamanca, y el absorción atómica, que ya era un equipo que tenía un tiempo de uso muy corto, pero fue un instrumento al que le sacamos mucho provecho. Incluso pues ese aparato está afuera del almacén, ahí a un lado lo pueden ver. Es un aparato muy didáctico. Y esos son los aparatos que teníamos. Teníamos un polarímetro y teníamos un refractómetro de AVE. El polarímetro todavía lo mantengo aquí en el laboratorio. Con el tiempo tuvimos que dejarlo fuera de uso. Ahorita les voy a platicar por qué. Y entonces pues empecé a dar las prácticas de laboratorio, siempre asesorado por el ingeniero Álvaro García. Hay que tomar en cuenta que en ese tiempo las prácticas estaban enlazadas a la teoría, y la materia, la calificación de la materia, el 30% era del laboratorio y el 70% de la teoría. Todos los laboratorios estaban en esa circunstancia, en ese tiempo. El laboratorio de análisis de química del primer semestre pues estaba junto con la materia de química del primer semestre. Luego llegaba uno a química, análisis cualitativo, y todos estaban anclados a un curso teórico, todos, y 70-30, así como es la mezcla para HPLC que usamos metanol, agua, 70-30. Y entonces así empecé a dar el laboratorio. Pero si se fijan, yo todavía era estudiante. Yo terminé hasta el 73. Entonces empecé mi desempeño académico en 1972. Que si lo vemos ahora, a lo que va, pues hagan la cuenta, y cumpliría, como entré el 15 de septiembre, cumpliría 53 años en actividad académica. Así, después tuve la oportunidad, porque hubo un curso en el TEC de Monterrey que vino a dar un doctor que trabajaba en General Motors, Estados Unidos, en Detroit, y el doctor Richard Miori. Ahí voy al TEC de Monterrey, también pagado ahora sí pagado en total por la universidad. Bueno, esto de pagado en total es un decir, pero era excelente el apoyo. Incluso cuando estuve en verano en la UNAM, nosotros contábamos con cierto fondo. La Escuela de Química manejaba un fondo determinado para que los que quisieran, casi la mayoría, pudieran hacer su estancia de verano. Fíjense, ese es un detalle muy curioso. Había una asignación de este tipo. Entonces después, pues
llega la invitación a un curso en el TEC de Monterrey. Bien, yo estaba impartiendo las clases de la químico industrial María Arenas Gallardo. Ella, aquí vale la pena mencionarlo, es un detalle muy importante, porque ella salió a hacer la maestría en química analítica al TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey abre su programa de química analítica, su maestría, en 1973, al igual que la maestría en química inorgánica en Guanajuato. Este es un detalle muy curioso, porque si nosotros vemos la parte de lo que era la enseñanza de la química, entonces había una asociación para la enseñanza de la química, de la que fue presidente quien era director entonces de la Facultad de Química. El presidente fue por un tiempo, fue el QFB Efraín Gómez Durán. Entonces él fue el director que me promovió para ir al Instituto de Química, y estando la maestría en química inorgánica y la maestría en química analítica. Veamos, la maestría en química analítica se ofrece en el TEC de Monterrey. En ese tiempo el TEC de Monterrey, el director de lo que era la química, era el doctor Jorge Domínguez. Su nombre se escribe con X, Jorge Domínguez, un químico muy destacado, de lo que yo creo que las nuevas generaciones no saben de él. En México pues tendríamos al doctor Romo Armería, en Monterrey estaba el doctor Jorge Domínguez, cuya área era la fitoquímica. Entonces, otra vez, extracción de productos naturales. Y él era el director del Instituto de Química, del Departamento de Química. Él fue siempre el director del Departamento de Química del TEC de Monterrey. Hay que recordar que el TEC de Monterrey no ofrecía la carrera como tal de ingeniero químico, así. Era ingeniero químico administrador. Tenían una visión diferente, muy importante, de la ingeniería química, pero estaba dirigida por una persona de muy alto nivel, que era el doctor Jorge Domínguez. El doctor Jorge Domínguez, aquí quisiera, de momento, recordé un detalle entre la maestría de química analítica en el TEC de Monterrey y la maestría de química inorgánica en Guanajuato. Miren, se dieron cuenta que había que preparar más al personal que atendía estas dos áreas. ¿Cuál? Química analítica y química inorgánica. Entonces, no sé, la verdad, la designación se me hizo muy apropiada, porque había doctores que estaban en Monterrey. Había doctores que trabajaban en el área de química analítica. No recuerdo exactamente los nombres de todos. El doctor Jorge Domínguez, él se dedicaba a química orgánica, a la parte, como les dije, de fitoquímica. Pero en química analítica recuerdo alguno de ellos. Él era peruano, el doctor Franco, y a ellos los conocí. Ahora les diré por qué. Estando María Arenas estudiando la maestría en química
analítica, hubo necesidad de suplirla en sus materias que eran química analítica, análisis cuantitativo, cualitativo y la mineralogía. La clase de mineralogía se impartía a los químicos exclusivamente. Los químicos teníamos en nuestro plan de estudios 3 cursos que eran fabulosos. Uno de ellos empezábamos, el primero era la parte de mineralogía. Después llevábamos un curso de análisis de suelos y de aguas. Y finalmente llevábamos uno que era tecnología de alimentos. 3 cursos para disfrutarse, de veras. La parte de laboratorio era algo para nosotros completamente gratificante. Imagínense, en mineralogía llegábamos al grado de poder nosotros hacer la formación mediante la técnica de copelación. Sí, curioso, ¿verdad? Copelación, la formación de un botón de oro, gracias a que la maestra Arenas tenía algunos amigos en el área de minas. Aquí puedo mencionar, aunque no es ingeniero minero, creo que el ingeniero Agustín Parra, quien después trabajó aquí, recientemente se jubiló, pero él dio clases de matemáticas, aquí daba clases de matemáticas. Y él trabajaba en Fresnillo, en algunas otras partes, y le traía muestras a la maestra. Entonces, de esas muestras nos daban para nosotros hacer esta práctica final de la técnica de cooperación. No era la única que hacíamos nosotros, pero era fascinante. Y entonces, cuando ella se va a hacer su maestría, me toca a mí quedarme con la parte de mineralogía. Me pidieron que la supliera, que la quería suplir. Nada más había una condición: no iba a haber sueldo. ¿Por qué era esto? Porque la universidad no tenía en ese entonces un programa de formación de recursos. Quien se iba a estudiar tenía que quedar cubierto, pero quien lo cubriera no iba a tener sueldo. Así mientras ella estuvo fuera, yo impartí la clase de mineralogía. No pudimos dar el laboratorio, nada más daba la parte de teoría. Aprendí muchísimo. Me encanta la mineralogía y por eso es que luego a veces me permite hablar sobre algunas propiedades sobre los minerales, que se le da superficial, las pruebas que se le hace a un mineral, por ejemplo, toma un mineral, aspecto, dureza, tipo de raya, etcétera, etcétera, que veíamos en esa clase. Entonces, estando María Arenas allá, manda la información de que va a ir a dar un curso el doctor Richard Muri, y manda la información y me dice todos le decíamos de afecto profesor Efraín. Muchas veces le decían ingeniero, pues él gozaba que le dijeran ingeniero, aunque casi todo el mundo se refería a él como a todos los QFB en ese tiempo. Casi todo el mundo le decía profesor. Así estaba el QFB Rafael Nieto, que fue el primer químico, era químico farmacéutico primero, fue el primer químico que dio la universidad a la sociedad. El profesor Nieto era químico farmacéutico. Los químicos farmacéuticos tenían una formación que les permitía hacer análisis clínicos. Y estaba también el profesor Lobato, que a él lo trajeron de la UNAM, de México. Es muy curioso esa traída, eso da para otro momento. Y el profesor Efraín, a ellos dos los trajo la misma persona de la UNAM. Entonces dice el profesor Efraín, hay este curso, te podemos apoyar con tanto, y pues, ¿quieres? Claro que quiero.
y este curso con el doctor Richard Murray me abrió más todavía hacia la parte de la instrumentación. ¿Sí? Ya incluso trae otra perspectiva completa de la instrumentación química que yo no conocía y que después lo incluí en los cursos que di. Bien, aquí, como les digo, yo era estudiante, curiosamente fui maestro de laboratorio de compañeros míos. O sea, aquí hay un detalle muy curioso. La situación del plan de estudios de químico de ese tiempo, que empezó en 1967, el nuevo plan de estudios por semestres en la Universidad de Guanajuato. Por semestres, antes era anual. Y empezó en el 67, y entonces, pues si le echan cuenta, si toman en cuenta las generaciones, pues nosotros fuimos la primera generación, pues eran 3 mujeres y un hombre, déjenme acordarme bien, no, eran 2 mujeres y un hombre. La segunda generación ya eran 3 mujeres y 2 hombres. La tercera generación nada más fue una, y la cuarta generación éramos nosotros, 4 mujeres y un servidor. Entonces, el plan de estudios era semestral. Aquí es un detalle muy curioso. Es muy curioso porque los químicos entrábamos con aspirantes a ingeniería química y a QFB, y entonces primer semestre llevábamos las mismas materias, segundo semestre llevábamos las mismas materias, las 3 carreras. Fue muy ingenioso quien propuso ese plan, porque lo primero que hizo fue, para que lo aceptara el Consejo Universitario, proponer un plan de estudios que iba a tener diversidad en materias, sí, pero el número de profesores no aumentó. Entonces dijo, tenemos un área básica y aquí entran todos y hasta tarde van a empezar así. Los químicos en tercer semestre ya llevamos una materia diferente, una materia que tenía un nombre muy curioso, se llamaba Enlaces y Valencias, y teníamos una preparación muy diferente a los QFB y a los ingenieros químicos respecto a la química. Entonces, al tomar una materia diferente, ya con los que entrábamos, pues ya no íbamos a tomar del área de química, y entonces cuando regresábamos al área de química ya nos juntábamos con los de QFB, y en parte de matemáticas nos juntábamos con los de ingeniería que iban a otro nivel. Entonces eso fue un detalle muy importante para poder presentar un plan de estudios semestral. La Escuela de Química fue la primera en la Universidad de Guanajuato que propuso el plan semestral. Esto era un poco complicado porque todos los maestros tenían acomodados sus planes del tema a un año, y entonces ahora venía la situación, hay que compactarlos. Pero es que podríamos hacer de un curso de un año, podríamos hacer 2. Bueno, eso se dejó para ciertas materias, pero en realidad todos se quedaron, pues ahora tenemos que ver más en menos tiempo. Y muchas escuelas tardaron muchos años después en entrar al sistema de semestres. Es un detalle muy curioso. 1967 empezó. Entonces yo cuando empiezo a dar el laboratorio, curiosamente les daba a estudiantes de ingeniería de QFB que habían sido o mis compañeros o eran mis compañeros. Era complicado, la verdad. Era la disciplina, pues es que ¿quién quiere ver a su compañero dándoles clase? Pero ahora otro detalle, recuerden que es laboratorio. Entonces ya termino yo, y se preguntarán,
¿por qué siendo estudiante pude empezar a dar clases? La normatividad de ese tiempo, que aquí tengo, yo creo que debe ser el único que tiene esa ley orgánica aquí, ahí está, ahí dice que podría impartir la materia quien tuviera conocimiento de ella, nada más. Entonces, en ese momento, pues sí, empecé a dar ese laboratorio, y aquí hay varios detalles que comentar. Yo empiezo a dar el laboratorio, tengo la compañía como maestro de compañeros míos de otras carreras, claro, y ya cuando termino en el 73, entonces sí ya paso a otro nivel, porque además tengo la oportunidad de que pase a ser contratado como técnico en el Instituto de Investigaciones Científicas. Ahí empecé. Aquí vale la pena decirlo porque es muy importante. Los instrumentos de la Escuela de Química todos estaban en comodato en el Instituto de Investigaciones Científicas, aunque en realidad podría decir que eran del instituto. Un espectroscopio, tengo una fotografía fabulosa de cuando están usando un espectroscopio, el ingeniero Armando López Martín del Campo, que fue el que creó el Instituto de Investigaciones Científicas, y ahí ellos tenían ya un espectroscopio, un refractómetro de ave, un polarímetro que todavía funciona. Claro, en ese tiempo lo usábamos con una fuente como debe de ser, una fuente de sodio que empieza a funcionar por una descarga de alto voltaje. Con el tiempo se acabó la fuente, como todas las fuentes, todas tienen un periodo de vida, y pues ahí lo conservo. Ahora lo podemos usar con un foco amarillo, entonces no lo sabía, pero lo podemos usar así, y a veces aquí con los alumnos se los muestro. Entonces, ¿qué era de química en ese tiempo? Pues de química, ahí estaban los instrumentos, pero de química nada más era el cromatógrafo de gases y la absorción atómica. Entonces, yo termino en el 73, ya en el 73 empieza el programa de maestría en química inorgánica aquí, y entonces ya me toca incluso presentar algunos temas a los estudiantes de maestría. Que yo empecé con la espectroscopía infrarroja, a obtener espectros en infrarrojo, a conocer sobre la técnica. Los instrumentos no eran como los de ahora, no eran, era la espectroscopía infrarroja, los espectrofotómetros de infrarrojo, como les dije, su fuente, los espejos, se bifurca el haz, y ahora pasa a través del área de muestra, del área de referencia. La radiación ahora es alternada por un modulador, o como lo conocemos como un chopper, y luego ya va llegando alternado al detector. Así de sencillo. Entonces, yo después, ya cuando empieza la maestría en química inorgánica, aquí fue algo. Si se fijaron, yo les dije que habían empezado dos programas de maestría, química inorgánica y química analítica. El de química analítica solamente se ofreció para una generación. La verdad, no sé por qué no siguió. Tuvo aceptación. Cuando yo estuve en el TEC de Monterrey, tuve contacto con ellos porque ellos tuvieron que tomar el mismo curso, y entonces había algunos que iban de la Universidad Regiomontana, había algún centroamericano, y obviamente los mexicanos. Y aquí empieza la maestría en química inorgánica, y tenemos una
un ingreso de verdad nacional e internacional. ¿Por qué? Porque estando el profesor Efraín de director de la Asociación para la Enseñanza de la Química, acuérdense que mencioné que se encontró la necesidad de preparar en dos líneas, química analítica y química inorgánica. Les ha de llamar la atención, porque a lo mejor dicen, ¿y por qué no de orgánica? Porque se encontró que había una necesidad de enseñar la química inorgánica. Y en este momento yo digo, tenemos la necesidad de rescatar la química inorgánica, porque yo lo veo en los proyectos que se presentan, etcétera, etcétera, y yo digo, pues tendríamos que ir al rescate otra vez, por muchos aspectos que podríamos después aunar a otra plática. Entonces, con la llegada de la maestría en química inorgánica y la maestría en química analítica, afortunadamente se consiguió apoyo para la maestría en química inorgánica. Se van a preguntar, ¿y por qué no para el TEC de Monterrey? Bueno, el TEC de Monterrey tenía a todos sus becarios pagados por ANUYES, la Organización de Estados Americanos y la UNESCO. Eso era interesante porque la maestría en química inorgánica funcionó durante 2 generaciones sin costarle un centavo a la Universidad de Guanajuato por el apoyo que se tenía. Entonces, gracias al apoyo que se tiene, se adquiere un espectrofotómetro infrarrojo de lejano y cercano infrarrojo. Debo decir que ese aparato funcionó hasta que ya no pudo más y no hemos podido volver a comprar un instrumento para infrarrojo lejano. ¿Qué más se compró? Se compró un espectrómetro de resonancia magnético nuclear, un EM360. Es muy curioso porque ese instrumento, si uno levanta la tapa del gabinete de control, uno ve ahí que dice número 6, octubre de 1973. Fue el número 6. ¿Y qué más se compró? No entiendo cómo es que pudo hacerse, pero qué bueno. Un lote de equipos que era un ultravioleta, un visible, trabajaba nada más el ultravioleta cercano, un refractómetro de AVE, un polarímetro marca ERMA. De esos instrumentos marca ERMA, el que todavía funciona, porque además se adquirieron 2, es el refractómetro de AVE. Es curioso. Tomen en cuenta 1973. Entonces ya los instrumentos ahora a dónde fueron a estar, por decirlo así, al Instituto de Investigaciones Científicas. Ahí se quedaron todos. Entonces ahí se quedan, y pues yo entro a estudiar la maestría en la segunda generación. Primera generación 73-74, segunda generación 74-75. Entonces yo tengo la fortuna de que gracias a un, voy a decirlo tal como es, gracias a una distinción que había en ese tiempo, el gobierno federal, a través de un periódico que se llamaba El Diario de México, a través de ellos hacían cada año una distinción a los mejores estudiantes de las universidades del país, de todas las carreras.
Entonces me tocó la fortuna de obtener este reconocimiento por la parte de la generación de químico, aunque debo decir, tuve compañeras también muy destacadas, pero bueno, el caso es de que me tocó la fortuna y eso tenía una ventaja. La ventaja era que había una recomendación para el CONACYT de obtener una beca. Todos los que obteníamos esa distinción podíamos aspirar a tener una beca de CONACYT como preferente. El Ateneo Nacional de Ciencia y Tecnología, ATENALCIT, que estaba dirigido por el expresidente Miguel Alemán Valdés, era el que promovía esto a través del Diario de México. Era una distinción que además nos permitía disfrutar de 2 días, 3 días de ciertos eventos. Bueno, todos eran muy bien. Había uno que era estar en Los Pinos con el presidente de la República. Por eso ahí está esa fotografía. Y otra era pues el día de la entrega de nuestro diploma, presidido por los integrantes de la ATENALCIT. Y era curioso porque me recuerdo muy bien que hubo un premiado del TEC de Monterrey ya de cierta edad. Es un detalle muy curioso porque mi papá me preguntó, bueno, ¿y esa persona tan mayor que está estudiando? Y entonces le dije, no, es que ellos hacen doctorado y luego hacen estudios postdoctorales. Y era el caso de él. Entonces, así fue como culminé la parte de mis estudios de licenciatura y me integro a la maestría en Química Inorgánica. En la maestría en Química Inorgánica, generación 74-75, y pues yo creo que eso da para otra plática. Yo cuando estoy en la maestría, sigo impartiendo el laboratorio de análisis instrumental y la materia de mineralogía. La mineralogía yo acepté, no tenía retribución económica, pero la de lo que era la parte del laboratorio, pues sí. Entonces tenía que combinar la parte de dar esa clase con mis estudios de maestría y terminé con la segunda generación de maestría. Okay. Pues muchas gracias, profesor, por contarnos detalles sobre la experiencia que tiene de su trayectoria, también por contarnos acerca de la experiencia que tuvo en la parte académica y pues los retos también a los que se enfrentaron en esos años. Por último, profesor, me gustaría preguntarle, ¿cree usted que la administración sea una materia importante para los químicos y de qué manera la podríamos emplear? Bien, en nuestra formación, en nuestro plan de estudios, teníamos 2 materias que, dado que el maestro que nos enseñaba, él trabajaba en el Centro Nacional de Productividad. Este Centro Nacional de Productividad estaba ubicado en León. Es un edificio de varios pisos que está ahí en la Miguel Alemán, me acuerdo muy bien. Y el profesor era una persona muy afable. A mí me encantaban sus materias. Era llegar a su clase, tener contacto con un profesor tan afable, era gratificante, de veras. Me gustaban mucho sus 2 cursos, e incluso mantengo mis notas.
era muy animoso, estaba muy en su papel. Curiosamente, estas materias eran sobre, déjenme recordar exactamente, era sobre administración industrial. ¿Qué veíamos? Fíjense que incluso en esos cursos veíamos las características de la personalidad, ¿sí? Algunos aspectos que le hacía mucho énfasis. En uno de los cursos veíamos la organización en una empresa, la economía de movimientos para la productividad, y así se da uno cuenta porque tienes esta parte de tu producción tan lejos de ti, etcétera, etcétera. Y pues él nos imbuía mucho en la parte de administración. Incluso creo que el Centro Nacional de Productividad trabajó en ese tiempo, alguien me lo comentó, que fue el que le estableció a la Flecha Amarilla su sistema de rutas, los tiempos porque yo creo que se han de imaginar cómo es poder acomodar en un sistema de transporte lo que son los horarios, las llegadas, las salidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él nos imbuía mucho en esta parte. Y teníamos a veces que allí aprendí a hacer el nudo de seguridad para los cables eléctricos. Era curioso como lo presentaba, y pues siempre el ingeniero topógrafo, y él se dedicó a esta parte de la administración y las materias, como le digo, nos metía dentro de lo que es el desempeño de un profesionista en la industria. Y él tenía su programa muy bien armado, me acuerdo de él, el ingeniero Rubén Rodríguez Gaudiano, que trabajó aquí en nuestra escuela buen tiempo, hasta que por alguna razón desconocida, después en el nuevo plan de estudios de créditos que empezó en 1975, y que aquí cabe agregar, si fuimos los primeros en un sistema semestral, fuimos los primeros en química en un sistema de créditos, al que tardaron muchos años otra vez en entrar. Y ya que estamos en esto de que fuimos los primeros, también fuimos los primeros en un posgrado. Fuimos los primeros en darle un posgrado a la Universidad de Guanajuato. Esto está registrado, que les puedo dar fechas y todo. Entonces, el ingeniero Rodríguez Gaudiano nos hablaba de la importancia de nuestro desempeño en la parte en la industria, en la administración. Esto es un detalle importante. Miren ustedes, a la vez que nosotros teníamos nuestra maestría en química de tiempo completo, a alguien se le ocurrió presentar maestrías en el área administrativa. La escuela entonces de contabilidad, pues ya por los posgrados, se llamó Facultad de Contabilidad. Y ellos presentaron el programa de administración, el programa de maestría en administración, los MA. Y aquí es un detalle muy de tomar en cuenta. Los egresados de química, de ingeniería química, fueron los primeros que empezaron a tomar esos cursos. Así, ahí tenemos a varios ingenieros químicos que hicieron su maestría en administración. Es importante esta parte de la administración, pero hay que verla en varios aspectos. Miren,
Curiosamente, yo me acuerdo alguna vez un alumno de QFB, yo les pregunto, y aquí pues, tengo a alguien presente que siempre les pregunto, ¿quién de estudiantes de QFB se va a dedicar a análisis clínicos? Y cada vez veo que levantan menos la mano. Y hace poco estuvo a saludarme alguien que en su momento, siendo mi alumno, les pregunté quién va a estudiar, a dedicarse a análisis clínicos, y levantó la mano, y él se acuerda muy bien, y incluso me agradeció hace 2 días, y me dijo que se acuerda que levantó la mano y que yo le dije, no te vas a morir de hambre. Y mira, los demás compañeros tuyos no levantaron la mano, no vas a tener competencia. ¿Por qué llevo a colación esta parte de los QFB? Porque quien estudiaba en ese tiempo QFB casi tenía el pase directo a poner su laboratorio. Entonces, claro, pues necesitaba fondos, pero yo no sé cómo le hacían, y qué bueno que podían poner su laboratorio de análisis clínicos. ¿Y qué representa el hecho de que tú seas tu empresario? Pues necesita, obvio, fondos, obvio, un sistema de administración. ¿Sí? Actualmente, por el TLC, cuando empieza el TLC, tuvimos que empezar también los profesionistas a pensar, tendremos que estudiar una carrera en una universidad que tenga acreditadas sus carreras. Fue cuando empezó a haber la necesidad de acreditar las licenciaturas. ¿Sí? Y ahora, este egresado tendrá que estar certificado. Bien. Entonces, la administración, el entrar a la parte de administración, yo hablé de QFB, de lo que es que él pudiera tener su propio laboratorio y su organización, etcétera. Pónganse a pensar, él solo tenía que enfrentarse a eso, ¿sí? Y obvio, en las únicas materias que llevaban, pues llevábamos esta materia que les menciono, y aunque ellos llevaban alguna materia, pues muy poquito, así, muy de operaciones unitarias, no para que supieran que nada de ingeniería, sino para que entraran en lo que era la parte de producción, ¿sí? Aquí hay que señalar algunos detalles. ¿Cuántos ingenieros químicos se han dedicado a la parte de la administración en las empresas del área farmacéutica? Hay muchos. Y entonces es necesario esto. ¿Qué creo yo que es indispensable? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que el desarrollo del país está en la química. No hay otra. Volteen ustedes, pónganse a pensar. Y aquí casi podría decir, para cerrar, una frase que encontré en un libro de un neurocientífico, que se llama el libro El ladrón de cerebros, es su segundo volumen, que dice: los químicos son los seres más creativos del planeta. Ellos crean cosas que no existen, y esto es muy cierto. Y cuando alguien entra a tomar un curso como el que ustedes toman de administración, yo les digo: ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con lo que presentaron? Que, pues sí, hicimos este proyecto, ¿y por qué no le siguieron? Todo lleva un curso, una idea, una incubadora de la idea, hay que incubarla, hay que pensar cómo la vamos a desarrollar, perfecto, ¿qué necesito para desarrollarla? Y luego viene la parte, ya tuvimos lo que es la creatividad, ahora vamos a pasar a la parte emprendedora.
Y aquí hay que formarles en los alumnos la idea de los dos, la creatividad y el emprendedurismo. El emprendedurismo. El pensar en qué es lo que llevó a cualquier persona. Yo les pongo un ejemplo, bueno, vean simplemente Alba Edison. Alba Edison, bueno, todos saben que fue el creador de un aparatito que le daba vueltas y que tenía una cinta celuloide. ¿Y quién va a hacer la cinta? Él mismo. Entonces, hay que crear algo y que nosotros seamos los satisfactores de lo que necesitamos para crearlo. Es algo que todos los que se dedican a la parte de química deben de tomar en cuenta. Nada más vean, dense ustedes cuenta lo que hay en el mercado y pregúntense, si no lo hacemos en el país, ¿por qué no lo hacemos? Hay que tener la idea de creatividad y emprendedurismo, y además también, obvio, pensar en cómo vamos a llevar esto ya en una empresa. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Para que no haya lo que se ve mucho, empresas pobres y empresarios ricos. No. Okay. Muchas gracias, profesor, por darse la oportunidad de tener esta entrevista y por contarnos un poquito sobre también la importancia de la administración. Entonces, siempre hay un método mejor y nunca se den por vencidos. Nunca. En lo que sea. Eso es muy importante.